Hola amigos y amigas, hoy vamos a estar hablando de cómo sanando nuestras emociones podemos sanar nuestro cuerpo. Y es que resulta que el ser humano en promedio tiene unos 60.000 pensamientos al día. Esos pensamientos pueden llevar a emociones y las emociones pueden llevar a sentimientos. Y es que desde que fuimos concebidos, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, ha llegado a nuestro cerebro mucha información. Son terabytes y terabytes y terabytes de información. Son muchos datos. Pero de todos esos datos, tan solo el 5% es consciente. Solo de ese 100% de tanta información, el 5% es consciente. Y el consciente, pues es la actividad mental, es el conocimiento reflexivo. El otro 95% es inconsciente. ¿Y qué es el inconsciente? Es el que finalmente condiciona nuestra conducta. Y el inconsciente tiene que ver mucho con nuestro sistema de creencias. Y ya vamos a ver detalladamente en qué consisten las creencias. Pero ¿por qué entonces es importante estudiar y hablar sobre las emociones? Porque las emociones son ese vínculo entre el inconsciente con nuestra forma de ver el mundo. Y nuestra forma de ver el mundo está precisamente relacionado con ese sistema de creencias que tenemos anclado en nuestro inconsciente. ¿Cuáles son las emociones básicas entonces? Tenemos la alegría, tenemos la tristeza, tenemos el amor, el miedo, el sufrimiento, el asco, la rabia, la ira, la calma, la culpa y la vergüenza. Pero ¿qué es una creencia entonces como tal? Mira qué poderoso esto. Una creencia es una idea que está anclada en tu inconsciente como una verdad absoluta. Las creencias son ideas que están allí ancladas en tu cerebro como una verdad absoluta. Y está ahí anclada en el inconsciente, que es el que finalmente nos dice cómo actuamos. Es el que finalmente dice cómo son nuestras conductas. Pero entonces hay dos tipos de creencias. Hay unas creencias que son limitantes, que nos frenan, que nos paran, y hay otras creencias que son potenciadoras, que nos potencializan, que nos ayudan a crecer, que nos ayudan a expandir nuestra zona de confort. Pero ¿cómo funciona todo este sistema? Tenemos un sistema de creencias y ese sistema eh, tiene una serie de ideas que son consideradas como ciertas. Esas ideas y esas creencias las llevamos a los actos, a las conductas. Luego esas conductas nos llevan a unos resultados que son satisfactorios o menos satisfactorios. Y los resultados finalmente lo que hacen es que refuerzan ese sistema de creencias que tenemos. Veámoslo con algunos ejemplos, porque finalmente las creencias afectan la percepción que tenemos de nosotros mismos y de los demás y del mundo que nos envuelve. Pero veámoslo con ejemplos. Si tenemos la creencia de que no somos buenos para las matemáticas, esa creencia nos va a llevar a repeler todo lo que tenga que ver con matemáticas. Por tanto, ¿qué resultados vamos a esperar? Que no nos vaya bien en matemáticas. Y cuando vemos que no nos va bien en matemáticas, definitivamente estamos reforzando esa creencia y por tanto nunca vamos a ser buenos para las matemáticas. Ejemplo 2. Cuando tuvimos una relación que no funcionó y posiblemente esa relación nos llevó a la creencia de no confiar en el otro. Pero esa creencia está ahí anclada en el inconsciente. Por tanto, cuando tengo la oportunidad de conocer otra persona en mi vida, finalmente mi conducta, mis acciones están limitadas porque finalmente lo que me dice el inconsciente es que no puedo confiar en esa persona. Por tanto, los resultados que se llegan después de la desconfianza son poco satisfactorios.
Y cuando finalmente esa relación nueva termina por romperse otra vez, pues eso está reforzando la creencia que tengo de que no puedo confiar en el otro. Otro ejemplo bastante práctico, y es cuando escuchamos mucho a nuestros padres decir que el dinero no alcanza y que la vida está muy costosa. Bueno, a nuestros padres o a nuestros jefes, hermanos, en fin, son frases que nos vamos a encontrar mucho allá afuera. Entonces, si yo creo que el dinero nunca va a alcanzar, finalmente mis acciones y mis conductas están limitadas por esa creencia de que el dinero nunca alcanza. Por tanto, los resultados que vienen después de mis acciones y de mis conductas es que el dinero no me alcanzó para todos mis gastos. Cuando veo que el dinero no me alcanzó para pagar todos mis gastos, pues simplemente estoy reforzando la idea de que el dinero no alcanza y que la vida está muy costosa. Ahora, ¿por qué es importante hablar del sistema de creencias? Porque resulta que eso lo podemos trabajar para tener los cambios que queremos ver en nuestra vida. Así es. Cuando yo detecto que tengo esas creencias limitantes en mi vida, puedo empezar a cuestionarlas. Entonces, basándonos en uno de los ejemplos que acabamos de tener. Bueno, es que no confío en el otro o en la otra porque la última relación de pareja que tuve fue frustrante, fue retadora, hubo muchos desafíos y definitivamente no funcionó. Entonces empiezo a cuestionar esas creencias que tengo de no confiar en el otro. ¿Y cómo las cuestiono? Pues hombre, pero resulta que yo sí tengo amigos cuyo matrimonio ha durado para siempre, que llevan muchos años de casados, tienen buenos resultados y los veo felices y me empiezo a cuestionar. Y después de cuestionar mucho esas creencias que tengo alrededor de la relación de pareja, llego a la conclusión de que si definitivamente trabajo en mi ser, me convierto en una persona sanadora, posiblemente atraiga a mi vida otra persona sanadora y podamos tener una relación que sea satisfactoria para los dos. En cuanto al ejemplo del dinero, de la suficiencia, de la abundancia, si soy de las personas que cree que el dinero no alcanza y que estamos obligados a vivir en carencia porque la pobreza pues, es generalizada, puedo empezar a cuestionar esa creencia mirando lo que está a mi alrededor. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y cuando vemos el Dios que ha creado el universo, cuando vemos el Dios que lo ha creado todo, pues es un Dios que no escatimó. Es un Dios que todo el tiempo tiene que estar creando para que todo esto que creó no vuelva a la nada. Y cuando vemos las estrellas son innumerables, hay millones y millones. Y por tanto hay millones y millones de planetas alrededor de estas estrellas. Cuando veo que el agua es abundante, que los recursos naturales son abundantes, que el aire es abundante, que las frutas, las hortalizas, que todo lo que tiene el ser humano todos los días para trabajar la tierra, para poder alimentar los 8.000 millones de habitantes que somos hoy en día, cuando vemos todo eso podemos empezar a cambiar esas creencias limitantes sobre el dinero y la abundancia y por tanto vamos a tener mejores conductas y acciones que nos van a llevar a tener mejores resultados. Y es que las emociones nos llevan a vivir en escalas de energía, en escalas de vibración, en escalas de satisfacción o insatisfacción. Cuando estamos viviendo las emociones más básicas como la vergüenza, por ejemplo, la culpa, la apatía, el sufrimiento y el miedo, estamos atrayendo cosas a nuestra vida y a nuestro cuerpo que no son tan positivos y tan satisfactorios. Si somos de las personas que no somos capaces de perdonarse por los errores del pasado, si no somos capaces de soltar el pasado con aquellos que nos causaron heridas, con aquellos que nos ofendieron, entonces vamos a estar vibrando bajito, vamos a estar vibrando apagados, vamos a estar atrayendo resultados que no son tan placenteros.
Por ejemplo, cuando estamos viviendo desde la soberbia, desde el orgullo, desde el egoísmo, desde el egocentrismo, cuando estamos viviendo una vida de mentira, cuando estamos viviendo una vida de apariencia, cuando estamos viviendo una vida de deseo, de ira, de rabia, ¿qué vamos a traer a nuestra vida? Pues resultados que si los revisamos y los evaluamos no van a ser tan chéveres, tan positivos, tan placenteros. Pero si empezamos a trabajar en nosotros mismos, si empezamos a trabajar en nuestra confianza en Dios, si empezamos a ser personas que viven desde el amor, desde la alegría, desde la paz y el gozo del corazón, desde la aceptación, desde la buena voluntad, cuando somos personas que estamos tratando de vivir desde una buena formación de la conciencia, vamos a atraer a nuestra vida cosas mejores, resultados más placenteros, más satisfactorios. Y es porque la psique, lo que tenemos en nuestra mente, lo que sentimos, las emociones que tenemos y nuestro cuerpo están profundamente conectados. Entonces, cuando desde nuestro sistema de creencias siempre estamos viendo las cosas negativas, siempre estamos viendo el vaso medio lleno, siempre estamos viendo los desafíos más grandes que las posibilidades que tenemos de sobrepasarlos, pues eso es lo que vamos a estar atrayendo a nuestra vida. Y ese dolor y ese sufrimiento es lo que finalmente va a terminar por traducirse en nuestro cuerpo. Recordemos, hay una conexión entre el cuerpo, la mente y las emociones muy, muy fuerte. Y finalmente, todas las enfermedades se derivan de los problemas de desamor, de los problemas de culpa, de los problemas que cargamos por las cosas que quedaron en el pasado, que allá deben quedarse. Lo único que tenemos en nuestras manos es el bonito momento del presente, del ya. Por tanto, cuando aprendemos a trabajar nuestras emociones, aprendemos a ser conscientes de lo que estamos sintiendo, de esos pensamientos reflexivos que llevamos a nuestro consciente, pues vamos a empezar a generar y a traer a nuestra vida mejores cosas. Y vamos a entrar ya en materia, vamos a ver algunos ejemplos prácticos de cómo algunos pensamientos y creencias limitantes nos pueden llevar a tener dolencias tanto mentales como corporales. Ejemplo número 1, los cálculos biliares. Las personas que han padecido o padecen de cálculos biliares normalmente son personas que viven mucho desde la tristeza, desde la amargura del alma, desde la agresividad reprimida. Son personas que posiblemente tienen traumas que fueron causados desde niños y que no han podido sanar. Son traumas causados desde la culpa y desde la falta del perdón. Y finalmente, esa amargura y esa agresividad reprimidas terminan por petrificarse y convertirse en cálculos en el cuerpo. Otro ejemplo, la artritis. Normalmente la artritis está vinculada con personas que suelen ser muy críticas, son personas que normalmente están viviendo desde lo negativo, son personas que normalmente están viendo noticias y se relacionan con los demás desde esas noticias negativas que están viendo todos los días, inclusive varias veces al día. Las personas que normalmente desarrollan artritis son personas que tienen una tendencia obsesiva a fijarse en lo negativo de la vida y de las personas. Son personas que normalmente no se sienten amadas. Por tanto, si eres una persona que en este momento está padeciendo de artritis, te invito a que empieces a ver la vida con todas esas cosas maravillosas que tiene. Te voy a dar un ejemplo, y es que con mis hijos empecé a hacer un ejercicio que me recomendaron de en la noche cuando nos vamos a dormir, hacemos una oración para darle gracias a Dios al menos por 30 cosas. Y no tienen que ser cosas muy complejas, pueden ser cosas muy pequeñas. Y es que el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Cuando aprendemos a ser gratos por esas cosas pequeñas,
que damos por sentadas en nuestra vida, empezamos a mejorar, ¿cierto? En la forma como vemos el mundo, y por tanto empezamos a mejorar en la forma como nuestro cuerpo traduce lo que está pasando por nuestra mente. Entonces damos gracias como por tener un cuerpo sano, por tener un cuerpo que ve un corazón que está latiendo fuerte, pulmones que respiran, por tener aire, por tener agua para poder preparar los alimentos, para podernos asear, para poder colocarnos ropa limpia. Damos gracias por tener un techo digno, por tener los medios de comunicación que nos ayudan tanto para estar hoy muy unidos. Damos gracias por las estrellas, por el ángel de la guarda y su ayuda, por tener la intercesión de la Virgen María. Damos gracias por todo lo que sentimos que Dios está haciendo por nosotros a cada instante, por la providencia, porque siempre tenemos alimentos en nuestra mesa, porque tenemos seres queridos que siempre esperan que nos vaya mejor, por la mascota que tenemos, por los juegos de hoy, por los juguetes, por los amigos, por los compañeros del trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay tantas cosas por dar gracias que ese ejercicio de dar gracias por 30 cosas antes de irnos a dormir se vuelve cortico y finalmente resultamos dando gracias por muchas más cosas. Alzheimer es una enfermedad que normalmente está ligada a personas que tienen negación a enfrentar la vida. Normalmente las personas que viven desde la desesperanza y el desamparo son personas que posiblemente pueden desarrollar el Alzheimer. Afecciones pulmonares están muy ligadas con los problemas de relación con otros y con el entorno. La respiración nos comunica con el ambiente y con los demás. Por eso, los problemas que están ligados con los pulmones significan miedo para respirar la vida. La respiración nos mantiene vivos. Por tanto, el no poder respirar significa una profunda aflicción o depresión, o sensación de que no somos dignos de vivir plenamente. Entonces, mucho cuidado. Normalmente, los inconvenientes que tenemos a nivel pulmonar son inconvenientes que traducen que estamos viviendo en dificultades para relacionarnos con el otro y con el medio ambiente. Problemas de tiroides normalmente están relacionados con personas que nunca pueden tener lo que desean y pueden tener un sentimiento de humillación. El hipotiroidismo significa desesperanza, bloqueo, renunciar a todo intento. Ojo, las personas que normalmente sufren de tiroides son personas que renuncian a intentar las cosas que saben que podrían generar mejores resultados. El colon irritable es derivado prácticamente por un miedo a relajarse y a inseguridades. Si eres una persona que es muy insegura, posiblemente puedes tener problemas de colon. Otra interpretación a los problemas del colon es la siguiente, y es que el colon lo que hace es que absorbe de los alimentos pues los líquidos que necesitamos. Cuando el colon está irritado es porque está tratando de sacar de esos alimentos más de lo que debería sacar. Entonces se queda ahí dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas, y repensando y repensando y repensando sobre las cosas, y finalmente no fluye con la vida. Entonces, ideas positivas que nos pueden ayudar a controlar el colon irritable es ideas que nos llevan a fluir con la vida. Entonces, estoy aquí en el ahora, voy a vivir el momento, siempre tengo la solución para las cosas, voy a pedirles la sabiduría necesaria a Dios para poder transformar esta situación, para poder construir el muro que necesito, el puente que necesito para derribar este desafío, etcétera, etcétera. Las cataratas están normalmente ligadas a personas que ven cosas que no les produce alegría. Entonces, si eres una persona que normalmente está viendo las cosas que no te producen alegría y por el contrario te ayudan a vivir en medio de tristeza, en medio de miedo, pues posiblemente vayas a desarrollar cataratas.
Cardiopatías o enfermedades cardíacas normalmente suelen aparecer en personas que por algún motivo se han cerrado al amor y a la intimidad. Es un corazón que se ha endurecido y por eso se rompe. Suelen ser personas que se dejan llevar por la razón y la mente y olvidan escuchar su corazón. Para que lo tengamos presente. Cuando tenemos problemas de estómago, los problemas de estómago normalmente se relacionan con la incapacidad de digerir o asimilar lo nuevo en la vida. Es el miedo al futuro incierto. A cada día le basta su propio afán. No os preocupéis de qué comeréis o qué beberéis. No nos preocupemos tanto por el futuro. No le tengamos tanto miedo al porvenir. Confiemos, aprendamos a confiar en la vida, a fluir con la vida. Y cuando lo hagamos, pues vamos a tener menos problemas de estómago. Fibromialgia normalmente está relacionada con el dolor en las relaciones familiares. Está relacionada con vínculos que se han roto desde la familia. Es un dolor interno que no se ve y que está relacionado con la impotencia. Entonces, si estamos padeciendo de esto, lo que debemos hacer es mirar cómo podemos sanar esos momentos dolorosos donde tuvimos rupturas con nuestro entorno familiar. Enfermedades sanguíneas, normalmente quienes las sufren suelen haber tenido grandes conflictos familiares, para que tengamos mucho cuidado con esto. Estreñimiento. El estreñimiento finalmente es el temor a soltar, es la tacañería y la mezquindad. Entonces, si eres una persona que teme mucho soltar, es una persona que está viviendo desde el egoísmo, desde la tacañería o mezquindad, posiblemente padezcas de estreñimiento. La migraña, normalmente cuando tenemos migraña o dolores de cabeza, es una enfermedad que está muy relacionada con el yo soy de la persona afectada. En general se manifiesta en la persona que no se concede el derecho de ser lo que quiere ser. Las migrañas se producen en la persona que se siente culpable por atreverse a cuestionar a aquellas que tienen mucha influencia sobre ella. Incluso puede no ser consciente de lo que realmente quiere, para que lo tengas presente. Otra interpretación que podemos dar de las migrañas o de los dolores fuertes de cabeza es la siguiente. Hagamos la analogía de que nuestro cerebro funciona como el motor de un carro. Es una máquina muy poderosa que está diseñada para funcionar a determinado número de revoluciones. Entonces, cuando vemos que las revoluciones están pasando esa línea roja, posiblemente vamos a sobrecalentar y a sobreesforzar el motor como tal. Y lo mismo pasa con nuestro cerebro. Nuestro cerebro funciona plácidamente y tiene los mejores resultados cuando se encuentra en paz y gozo y cuando se encuentra en el aquí y en el ahora. Cuando estamos demasiado preocupados, cuando tenemos muchos pensamientos al mismo tiempo, cuando estamos buscando solucionar muchas cosas al mismo tiempo, estamos sobrecargando esa máquina que es el cerebro y posiblemente ese sobrecalentamiento y ese sobreesfuerzo nos va a llevar a tener fuertes dolores de cabeza o incluso migraña. Otro tema, y es cuando tenemos tos persistente. Normalmente está ligado con el deseo de, entre comillas, ladrarle al mundo, de ser escuchado y de ser tenido en cuenta. Si tienes cosas que te estás guardando, que no has sido capaz de manifestarlas, de hablar con el que con el que quieres hablar, de hablar con el que tienes que hacerlo, posiblemente eso que estás guardando ahí, esos pensamientos que no has querido manifestarle al mundo, pues te están llevando a tener una tos persistente. En esto pues te puede ayudar mucho tener una agenda y todos los días antes de irte a dormir o cuando te levantas, preferiblemente antes de irte a dormir, simplemente anotar aquellas cosas que quisiste decir en el día y no lo quisiste hacer, o inclusive también desde la gratitud dar gracias por aquello por lo que te sientes muy agradecido que te pasó el día de hoy. Otros temas, por ejemplo, también
que están relacionados con esto y son las enfermedades mentales. Por ejemplo, la depresión. La depresión es una enfermedad muy importante a tener en cuenta porque de las personas que padecen depresión tan solo están siendo tratadas el 20%. Y es una enfermedad que, sobre todo en el COVID, empezó a ser mucho más generalizada. Y está normalmente ligada con personas que tienen temas importantes por sanar con su progenitor del sexo opuesto. ¿Y por qué es importante tratarla? Porque son personas que normalmente hacen la transición de aquello que no han podido sanar con su pareja. Entonces, al hacer la transición, normalmente no tienen relaciones de pareja que tengan resultados muy placenteros. Normalmente la persona que padece depresión está en este nivel de emociones y cuando ve que la persona que está al lado está en un nivel superior, hace todo lo posible para que esa persona, en lugar de hacer que la persona que está depresiva suba, baje para que esté al nivel de ella. Y ahí sí se siente satisfecha. Y lógicamente no es un tema que sea consciente, es un tema inconsciente, pero es un tema a tener en cuenta. Bueno, entonces te invito para que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho, donde voy a seguir compartiendo información que te puede servir para que puedas sanar tu cuerpo a partir de la sanación de tus emociones y de otros temas importantes sobre coaching y sobre fe. Listo, que te vaya muy bien. Un abrazo, cuídate mucho.